Vamos entonces ahora con las preguntas de Yelis, que la primera pregunta dice, ¿qué quiere decir bienaventurados los pobres de espíritu? Refiriéndose al pasaje de Mateo en las bienaventuranzas, ¿cierto? Ser pobre espiritualmente significa que no tienes ningún bien espiritual, refiriéndose a que no eres rico espiritualmente, ¿ok? Todo lo que tienes depende de que alguien más te lo ha dado. Esto refiriéndose a el Espíritu Santo, y es una respuesta ante el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Ya no dependemos de lo que hemos logrado nosotros, sino que todo lo que tenemos lo reconocemos que viene especialmente de Dios. Al menos esa es la respuesta que he encontrado sobre este pasaje. No sé qué pueden aportar, hermanos. Bueno, las bienaventuranzas, yo recuerdo una vez haber escuchado al pastor que una forma sencillita de decirlo es como que 3 veces más feliz. O sea, era una persona, no sé si era 3 veces o 7, pero muy, muy, muy feliz. Más Muy, feliz muy de la feliz. norma. Más feliz de la norma. Y los pobres de espíritu, como tú decías, son aquellos que reconocen que están en bancarrota espiritual delante de Dios y confiesan honestamente que son pecadores y plenamente carentes de las virtudes morales necesarias para agradar a Dios. O sea, vamos a poner esto como si fuera un traductor. Vamos a traducirlo de Mateo al panameño español coloquial. Porque a veces en la Biblia encontramos muchas veces pasajes así como ese, o de repente dice, disiparéis la bruma de... O sea, y tú dices, ¿qué está diciendo? Me no entiendo. Bueno, vamos a hacer la traducción de este. Que serán 3 veces más felices los que se arrepienten y reconocen que necesitan de Dios. Y nosotros somos exactamente el ejemplo de ese pasaje, porque nosotros éramos pobres de espíritu, que nos arrepentimos y reconocimos que necesitamos a Dios, y como consecuencia, sí o no, somos 3 veces más felices que la gente normal. Ey, sí, ¿Verdad que eso sí? es cierto. Ahí está. Ok. Creo que voy en la misma línea. La palabra bienaventuranza originalmente se muestra como dichoso o bendito. Tú mencionabas múltiples veces bendito. Una de las cosas interesantes que hay que ver en el contexto del momento en que Jesús se presenta en este sermón, que es llamado el Sermón del Monte, dice que la multitud se acerca a él, y eran grupos de judíos, principalmente eran grupos judíos. Nos va a llevar un poco a una de las preguntas que están más adelante. El plan principal era el mostrarse al pueblo escogido, al pueblo judío. Pero ¿qué sucedía? El pueblo judío estaba esperando a un Mesías con mucho poder que los libertara. Exacto. Y dentro de ese entorno había muchos que se consideraban conocedores de las profecías, de las palabras, de los textos, de toda la ley y todo esto. Estos se consideraban ricos espiritualmente. Sin embargo, estas personas que se acercaron a él entendían que ellos tenían una necesidad espiritual. Exacto. Donde sí esperaban al Mesías, pero esperaban con ansias esa promesa de que nos libertara, tanto del pueblo que los tenía cautivo como del pecado, y para que ellos pudieran llegar a ser una nación nuevamente. Bajo este contexto, lo que tenemos que entender no es que Dios está hablando aquí, o el Señor está hablando de que nosotros estamos empobrecidos espiritualmente porque no tenemos nada que dar o porque no tenemos un valor delante de Él. Exacto. Al contrario, Él les está diciendo aquí, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, o los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, quien anhelaba la esperanza y la promesa eran esas personas las que iban a tener la oportunidad de ser herederos del reino de los cielos, porque los que no la creían no lo iban a tener. Y es lo que sucedía con muchos de los fariseos, los saduceos y muchos de estos doctores de la ley y que eran conocedores de la palabra. Muchos de ellos, algunos no, algunos entendieron que a pesar de su conocimiento necesitaban del Señor y entendieron que había una necesidad espiritual. Entonces aquí esto es lo que yo entiendo que Jesús se estaba refiriendo al llamarle pobres de espíritu. Y otra de las cosas es que ellos eran personas que habían entendido, o el contexto de esto es ser humilde, ser desprendido, descargar tu ser espiritual para reconocer las cosas del reino de los cielos. Nuestro espíritu humano siempre va a necesitar acercarse y recibir las cosas de Dios. Y los que se consideraban ricos espiritualmente lo veían desde lejos, lo criticaban y lo señalaban. Esto es lo que yo he entendido, donde la Biblia nos habla acerca de ser bienaventurado por ser pobre en espíritu. Amén. Segunda pregunta de Yelis dice, ¿cómo puedo comprender
cuando Jesús dijo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Bien, ante esto hay distintas posturas ahí, ¿no? Yo realmente, en vez de, bueno, sí, de igual vas a tener que recurrir a una postura u otra hasta una respuesta, ¿no? Pero una de estas la mencionaba un reconocido cristiano y predicador llamado Charles Spurgeon, dentro de uno de sus comentarios acerca de este pasaje. Hablaba sobre el tema de la predicación que estaba dando Jesús en ese contexto. Y voy a citarlo, dice: aprendo de este incidente en la vida de nuestro Señor que no es un asunto del predicador tratar de complacer a su congregación. Si él trata o trabaja para ese fin, con toda probabilidad no lo logrará. Y aun si tiene éxito haciéndolo, es un éxito miserable. ¿Qué pueden decir ustedes? Dale. Voy a ingresar yo primero en esta parte y tomarle el lugar a la dama. Primero, como le mencioné anteriormente, una de las cosas que no tenemos que ver para poder dar una respuesta a este tipo de preguntas es ver el contexto de lo que dice la palabra. Como mencionaba Moisés, de una u otra forma nos vamos a inclinar hacia una de las posturas de los padres de la teología. Pero tenemos que tratar de acercarnos a lo que la palabra nos da como luz, ¿no? Ser profeta en su propia tierra, a veces se toma y dice, bueno, pero es que yo ni voy a dar de esto porque aquí nadie me va a hacer caso porque todo el mundo me conoce. Ok, sí es una de las cosas, sin embargo, el contexto dice que Jesús estaba en Nazaret, en el versículo 24 de Lucas 4, dice que después de él haber llegado a la sinagoga, al templo, toma el rollo, abre el rollo de Isaías y habla acerca de, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y sigue hablando acerca de esto, ¿no? El 19 dice: a predicar el año agradable del Señor. Hay algo interesante aquí, que él estaba leyendo el libro de Isaías, pero él no termina de leer el libro de Isaías, cierra y dice que se sienta, enrollado el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y sucedió algo extraño ahí, o sea, te paras a decir algo y simplemente lees parte de eso y dejas en intriga. Y sucede similar a lo que mencioné anteriormente. Los que estaban allí, muchos de ellos llegaron como una costumbre tradicional a la sinagoga y no se esperaban que Jesús fuera el que tomara el rollo y diera la enseñanza ese día. Pero se dieron cuenta y dijeron: este es el Jesús de Nazaret del que habla, mira, llegó, creció, ahora volvió a nuestra tierra, agarró el rollo y leyó y habló acerca del mismo. Y muchos de los que estaban allí no les fue grato escuchar que él se promulgara, autodeclarara esa profecía, porque cuando él se queda callado, entonces dice que todos se quedaron esperando, fijos los ojos en él. Yo me imagino al Señor que él se quedó callado, inclinó su cabeza para ver cuál era la reacción de los que estaban allí, y luego dice en el versículo 21 que comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Dice que algunos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra. Es decir, los que creían entonces o creyeron en que él cumplía esta palabra, esta profecía, o era encarnada esta profecía, hablaban bien de él porque él dio buen testimonio a través de su vida. Exacto. Pero otros no le agradó. Otros no le agradó lo que él mencionó. La Biblia latinoamericana dice: bien recibido en su propia tierra. El profeta no es bien recibido en su propia tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas personas que sí estaban, como mencioné, estaban esperando la promesa, pero no creían que podía ser él. Porque ¿de dónde provenía él? No era un rey, no era un rico, no traía un ejército. No eran de las expectativas. No eran las expectativas que ellos esperaban. Entonces, en principio, cuando Jesús interpreta esto, los confronta. Además de darle unas buenas nuevas, confronta a muchos de ellos, ¿no? Y no fue agradable para ellos, y entonces él lo que manifiesta es esto, que en muchas ocasiones los profetas no eran aceptados por lo que traían de parte de Dios, y eso sucedió muchas veces también en el Antiguo Testamento. O sea, no fue solamente manifiesto en ese momento, sino que cuando Dios daba una palabra a los profetas, y era una palabra dura hacia el pueblo de Israel, donde a veces el pueblo de Israel esperaba que le dijeran: bueno, este va a ser el año agradable del Señor, este año va a ser lo mejor, no sé qué, pero había un mal comportamiento en el pueblo. Él tenía que traer la voz, lo que era la parte de la voz de Dios, y no era agradable. Muchos de los profetas eran sacados de la tierra, apedreados y no aceptados. Exacto. Exactamente. Me encanta
cómo transcurre la mesa de diálogo. Moisés da una respuesta como concreta. Ahora da el contexto histórico y yo me voy al ejemplo de escuelita. Bien, uno más uno. Yo lo vi de esta manera y más que nada lo pensé fue como un ejemplo práctico de la vida diaria. O sea, no sé si les ha pasado que tienen un hermano o una hermana y ustedes le dicen, oye, mira, la puerta del baño no abre bien, tienes que alar la perilla y empujar para que no te quedes encerrado. Y no te hace caso. Y se queda encerrado. Ah, pero otro día viene un friend y le dice, hey, bro, mira, acabo de ir a tu baño y me di cuenta que la puerta está así, 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 y tienes que hacer así para abrirla. Y te dice que, hey, mira, gracias, ve, no sabía, nadie me lo había dicho, en serio. Y no tiene como que respirar profundo, porque en tu mente tú estás, pero si yo te lo dije. Bueno, yo creo que a eso se refiere con que ninguna profeta ha aceptado en su propia tierra, porque puedes venir tú y dar el mensaje del Señor a un hermano, una iglesia, una persona de la congregación y capaz no te van a hacer caso. O sea, si al mismo Jesús no le hicieron caso. Puede ser por familiaridad, porque te conocen, tal vez dicen que pero si este es un pecador que me viene a decir si yo lo conozco y sé cómo es, porque tal vez te pueden estar juzgando. Siempre va a haber esa mirada de juicio también. O porque simplemente no representas a nadie relevante para escuchar lo que Dios quiere decir, pero viene otro, de otro lado, dice lo mismo, pero ese sí lo escucha. Ese sí lo escucha. Ese sí lo escucha. Sí, bueno, sucede. así como yo veo, él no se profeta en su propia tierra. Interesante. Muchísimas gracias, hermano. Muy bien, una última pregunta por Yelis que dice, ¿qué hay sobre el Día de los Inocentes y las bromas que trae consigo? ¿Cómo lo vemos como cristianos? Bien, la verdad, yo no participo ni participaría dentro de esta actividad. Ciertamente es un día para recordar, o al menos en un inicio, o conmemorar la muerte de muchos inocentes, recordando el pasaje en donde Herodes mandó a asesinar montones de bebés y niños. Pero considero, al menos yo, que dentro de la historia de la humanidad igualmente han habido muchísimas otras catástrofes grandes donde muchos inocentes han muerto que no conmemoramos. Esta porque quizás es un hecho bíblico, puede tener mayor relevancia para otras personas, pero ahora llevando a las bromas o lo que se utiliza hoy en día, realmente yo no dedicaría un día para hacer bromas a las personas que están a mi alrededor, que para muchas personas puede ser de mal gusto. A mi vista no parece la mejor manera de andar o de dar un buen testimonio ante los que están a nuestro alrededor. No sé si alguien quiere agregar algo. No, la verdad, me convence tu respuesta. Me convence. Me convenciste. Yo igual haría bromas todos los días. No, mentira. Es que principalmente tenemos que ver qué intención, con qué intención harías eso y por qué lo celebrarías, aparte de que nosotros tenemos muchas costumbres y cosas que celebramos sin conocer el contexto, como uno de lo que tú has dado. En principio, no era para que alguien cayera como inocente, sino que en principio fue por muchos inocentes que murieron. Un contraste bastante interesante que podemos hablar después acerca de cómo el nacimiento de Jesús implicó que muchos otros murieran. Así que como cristianos no creo que sea importante celebrar eso, porque en principio no es eso la celebración. Exacto, así mismo. Así que Dios le bendiga, hermana, gracias por sus preguntas. A ver, luego de esto tenemos las preguntas de nuestra hermana Gaby Gordón, parte del liderazgo de Conexión, que su pregunta 1 es, ¿se quieren quedar en Conexión este año? Sí. Debería ser sí, y depende de si ya pasan otra etapa, ¿no? ¿Se podrán quedar en Conexión este año? No. Lamentablemente no. Quiero que se queden en Conexión este año. Bueno, ore. No quiero que se vayan. Saluditos, amigos, los quiero. La pregunta es hacia ustedes. Hacia Yes. nosotros, sí. Te queremos, Gaby. También la queremos, Gaby, hermana. Dios le bendiga. Muy bien, ahora tenemos pregunta por nuestro hermano Joel, o conocido en el grupo de Conexión como Joels. Pregunta número 1. ¿Puedo estar seguro de mi salvación hoy en día? ¿O por cada error que cometa la puedo perder? Uf, hermano, esa pregunta es como un podcast solito para eso, Sí, nomás. ¿verdad? Respondiendo a la primera parte de la pregunta, que si puedes estar seguro de tu salvación hoy en día, sí. Ahora, con lo demás, voy a dar una respuesta breve y luego dejaré que acá respondan con las otras posturas y posiciones. Si bien
La paga de pecado es muerte, como dice Romanos. Dios no es injusto. En el libro de Oseas, algunos conocerán que Dios demuestra el amor que tiene por su pueblo a través del matrimonio del profeta con su esposa, que era una prostituta, que abandonaba al profeta, a su esposo, e iba con otros hombres, figurando así como su pueblo abandona a Dios constantemente. Primera de Juan, como mencioné hace un rato, habla mucho sobre este tema y voy a utilizar dos pasajes en específico. Capítulo 1, del 8 al 9. Si afirmamos que no tenemos pecado, mentimos, pero si confesados a Dios estos pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Luego, en el capítulo 3, versículo 4, dice: todo el que permanece en Él no practica el pecado. Por lo tanto, el pecar y arrepentirse es lo que nos aconseja la Biblia, estando a cuentas todos los días con Dios y nuestros hermanos, ya que sabemos que no se trata solamente de una relación con Dios, sino también con nuestros hermanos, porque permanecemos en Él. Pero si practicamos constantemente el pecado, no permanecen en Él, que es lo que dice Juan. En conclusión, hay que velar por su salvación diariamente, mucho más que por su vida. ¿Qué pueden decir ustedes, hermanos? Me parece bastante acertada tu respuesta. Es como la solución a lo que yo voy a comentar. Yo acá lo que quiero hacer es dar como un dato de estudio acerca de la salvación. Hay corrientes de creencias acerca de la salvación. Voy a mencionar las dos que son las más sonadas, que es la de... Hay quienes creen que uno puede perder la salvación y hay otros que creen que puede ser salvo y una vez eres salvo, eres siempre salvo. Ahora, los que creen que la salvación se gana una vez y no se pierde nunca más, se basan en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dicen que un cristiano no es simplemente una versión mejorada de una persona. Un cristiano es una criatura completamente nueva, él está en Cristo. Para un cristiano perder la salvación, la nueva creación tiene que ser destruida. Ahora, los que creen que puedes perder la salvación se basan en Filipenses 3, del 17 al 19, donde Pablo habla de unos hermanos de la iglesia que se habían arrepentido y todo lo demás, aceptado al Señor, pero recibieron también la nueva mentalidad en Cristo y todo, pero igual volvieron a sus mentes viejas y amaron más al mundo otra vez. Y en 1 Corintios 9:27, donde Pablo dice: más bien golpeando mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado. Diciendo que si alguien se vuelve a su antigua forma de ser, su antigua manera, ama al mundo y satisface sus deseos, pierde su salvación, porque una mente así no encaja en el reino de Dios. Pero si uno realmente se arrepiente y se convierte a Dios, puede recuperar su salvación. Esas son como las dos posturas que más yo he escuchado en el mundo del cristianismo. ¿Harold? Perder la salvación. En principio, según nos dice el libro de Efesios 2, 8 y 9, lo voy a leer, dice de esta manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué nos dice esto? Que nuestra salvación no depende de nosotros, depende de Dios. No de nuestro actuar va a ser, o de cuánto nos esforcemos nosotros, vamos a retener esta salvación. En principio, como todos sabemos, es confesar, como mencionó, es confesar nuestros pecados, reconocer que necesitamos del Señor, y vamos a recibir entonces este don de Dios por medio de su sacrificio, que es poder acercarnos delante de la presencia y ser aceptos delante de la presencia del Señor y ser ingresados entonces a ser llamados hijos de Dios. Tomando en cuenta esto, quiero también leer Juan 3:16, donde nos habla un poquito de lo que es la salvación, y lo dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda. Creo que eso es una de las cosas que nos lleva entonces a hacernos esta pregunta. Y entonces ya me dirijo a lo que mencionó Emily en cuanto a las corrientes. Hay dos corrientes que hablan acerca de esto, que son las más mencionadas: la calvinista y la arminiana. Y una de ellas, la calvinista, habla de que salvo siempre salvo. Y la otra implica de que si tú no cuidas tu salvación, pues en base a lo que mencionaste de algunas personas que conocieron todo el aspecto del Señor Jesucristo, pero se desviaron nuevamente al mal, actuaron mal,
y los llevó entonces a perder, según ellos, a perder la salvación, que es la corriente arminiana. Sin embargo, yo soy de los que pienso que nosotros, por nuestras fuerzas, no vamos a retener la salvación por obras, sino por la fe. Segunda Corintios dice que somos nueva criatura. Es el momento en que nosotros tenemos una convicción real y un arrepentimiento real. La promesa es que vamos a ser nuevas criaturas. Somos redimidos. Primera de Pedro 1, 18 y 19 también habla acerca de esto. Si no fuera así, y nosotros por nuestro actuar, cada vez, y la pregunta dice, cada vez que fallamos, perdemos la salvación, Dios tendría que retractarse cada momento de lo que dice, de que Exacto. somos comprados por precio de sangre y nuestros pecados serían limpiados. Entonces, estos dos contrastes, principalmente calvinista y arminiano, nos llevan a pensar de que, por un lado, a pesar de lo mal que hagamos, siempre vamos a mantener esa salvación. Y la otra que indica que cuando fallamos, perdemos totalmente la salvación. Creo que Son extremos. Sí, son los extremos, y nos lleva entonces como a pensar que no podemos llegar nuevamente delante de la gracia del Señor. Exacto. Como hablamos en una de las preguntas anteriores, la puerta del Señor está abierta. Y cuando nosotros fallamos como humanos, dice la Biblia que podemos llegar confiadamente al trono de su gracia, y abogado tenemos por medio de Jesucristo. Pero esto implica también de que no volvamos a cometer ese error. O sea, arrepentirnos, reconocer que el Señor nos perdona aún en nuestra debilidad, pero tornemos nuestra mirada nuevamente al Señor y sigamos hacia adelante. Entonces, esta pregunta es un poquito difícil de decir, esta es la respuesta concreta, porque Dios no puede mentir en cuanto a que su salvación, nuestra salvación depende totalmente de su obra, pero también nosotros tenemos que ser cuidadosos de lo que nosotros hacemos, de cómo actuamos, de cómo cuidamos nuestro templo, de cómo vamos a reflejar y cómo vamos a representar y respetar y honrar lo que Dios nos ha dado. Así creo que esa sería la parte en cuanto a lo que nosotros podemos hacer, que es honrar a Dios, y su salvación va a permanecer por medio de su obra. Sí, yo creo que en resumen, ya sea, si decides pensar que eres salvo, siempre salvo, que pierdes la salvación, yo me quedo con lo que dijo Moisés, que más vale velar por tu salvación diariamente. Sí, Creo que eso es lo honrarlo. más Exactamente. importante. Y bueno, para último paréntesis de esta pregunta, sería recordar que el arrepentimiento es el dar vuelta de, ya no caminar por el mismo camino que estabas andando, sino dar la vuelta completamente y no acercarte más a ese camino. Bien, segunda pregunta dice, ¿es correcto que la gente mida la espiritualidad en base a tener visiones, hablar en lengua, o cuánto Dios me habla audiblemente? Bien, que si es correcto, no es correcto que alguien mida la espiritualidad de esta forma. Juan 13:35 deja claro que la señal de los discípulos de Jesús es su amor. En Gálatas 5:22-23 Pablo habla sobre el fruto del Espíritu Santo que se debe manifestar en el cristiano. Los eventos sobrenaturales sí son parte del caminar con Dios, mas no el indicativo de una madurez espiritual. Es cierto que estas manifestaciones no deben ser algo extraño ante el creyente, pero no es un indicativo de una gran espiritualidad. ¿Qué pueden decir ustedes, hermanos? Mi respuesta está bastante larga, no sé si Harold tiene una... ¿verdad? Voy entonces yo. Bueno, yo lo miré en el ejemplo de a quienes yo he visto. Hay personas que llevan toda una vida caminando con Dios, son fieles hombres o mujeres de fe, de oración, que jamás tuvieron una visión o experimentaron cosas sobrenaturales, y tú puedes sentir la presencia de Dios cuando tú hablas con esas personas. Como también hay personas que han vivido poco con el Señor, a veces están hasta recién llegados, que han tenido todo lo sobrenatural de Dios, hablan en lengua, tienen visiones, escuchan la voz de Dios también, y también puedes incluso llegar a sentir la presencia del Señor con esas personas. Yo lo he experimentado, pero incluso en esos casos también pasa que las personas
han recibido todo eso, pero a veces no están listas en el Señor. A diferencia del otro que tal vez tiene mucho tiempo estando con el Señor. Esa persona nueva puede ser que sea inmadura, pero si el Señor le plació en darle a conocer todo eso, el Señor quiso que esa persona hablara en lengua, tuviera visiones, eso es cosa del Señor. El Señor hace lo que Él quiera y como Él quiera y derrama su espíritu sobre toda carne y como Él quiera. Entonces yo pienso que no deberíamos tal vez, porque a veces cuando pensamos en esto, miramos es a la persona, a la figura, estamos viendo a esa vasija. Entonces yo pienso que tal vez no juzguemos como la vida de la persona, cuánto tiempo está en el Señor, la condición espiritual que tiene, como dice 1 Corintios 1:27, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Creo que yo me fijo más, no en si la persona habla y hace todo eso, sino que si esa persona va a hablar de parte de Dios, ¿qué tiene que decir de parte de Dios? ¿Qué es lo que el Señor quiere decir? La espiritualidad no se puede medir. El tener visiones, sueños, hablar en lenguas, escuchar la voz de Dios audiblemente, o sea, eso le puede ocurrir a cualquiera, como lo mencionamos, a cualquiera, que no solo es algo para los cristianos, es de que solo únicamente para los cristianos, no. Está en Joel 2, 28, 29. Lo que sí hay que reconocer es que sin importar la persona a quien el Señor le haya dado la visión, le haya hablado, o lo que sea que esté ocurriendo, si el Señor está utilizando a esa persona como un instrumento para hablar, porque Él así lo quiso y hasta dijo que, incluso Él mencionó que hasta las piedras hablarían en Lucas 19:40, ¿quién soy yo para menospreciar lo que viene de Dios y a su herramienta? Entonces, no miro a la persona si es espiritual o no, si es que alguien tendrá su propia forma, porque puede ser que nosotros digamos que no se mide, pero hay alguien que puede ser que tenga su propia manera de medir espiritualmente a la gente, ¿no? Pero yo digo que no juzgo su condición, yo me fijo en lo que el Señor quiere decir a través de esa persona. Ok, medir la espiritualidad. Bueno, en principio, nosotros no somos termómetros como para medir la espiritualidad de las personas y eso, lo espiritual lo va a medir el Señor, ¿no? Así es. Sin embargo, soy de los que creo que si es correcto medir la espiritualidad solamente a través de visiones, hablar en lengua, y si Dios le habla, si nos centramos solamente en eso va a ser incorrecto. Exacto. Porque para mi concepto es parte de poder, es parte de, tiene que haber un complemento. Lo que mencionaba Moisés, que uno de las características de los discípulos era el amor. El amor. Sin embargo, no se debe quedar solamente allí tampoco, no puede ser. ¿Por qué? Porque Dios, y vemos a través de la Biblia, con Juan, Pedro, que son unos de los que vamos a mencionar en una de las otras preguntas, que tuvieron estas experiencias. Y el Señor sigue actuando a través de estas experiencias en los que creen en su nombre. Sin embargo, debe de haber la otra contraparte, el contrapeso, que es nuestro actuar. Cómo nosotros nos reflejamos ante los demás, ante nuestros hermanos, ante las necesidades y ante el entorno, las demás personas. Porque si solamente hay visiones y carece lo otro, algo raro puede estar pasando, porque entonces Dios, ¿cómo va a dar algo en una vasija que no está preparada para esto? El hablar en lengua es una promesa que dice la Biblia que es para todos, todos los que creemos, pero tenemos que pensar en cuál es el propósito del hablar en lenguas. Exacto. Una de ellas es poder ser de bendición a la iglesia y otra es poder alimentar nuestro espíritu y hablar en oración delante del Padre. Y cuánto Dios me habla audiblemente también depende de si eso va conectado a lo que la palabra de Dios dice. Porque si alguien dice que Dios le habla y escucha la voz de Dios, pero piensa tener una nueva revelación, puede haber una carencia, ¿no? Y en contraste con eso, si no hay un actuar conforme a lo que la Biblia también nos habla, que debe haber frutos, entonces hay un desbalance. Yo no diría que es incorrecto medir la espiritualidad de esa manera. Yo diría que es incorrecto solamente hacerlo de esta forma. Y lo otro es también, ¿para qué medimos la espiritualidad? ¿Qué buscamos en nosotros en medir la espiritualidad? Si es correcto que hay personas, y nos pasa mucho en el entorno cristiano, que van a ver o pensar en que tú puedes servir a Dios si cumples con ciertos requisitos, o estás en un estándar para servir al Señor en algo. Y es importante porque tú también debes de ver si la persona tiene capacidades de poder llevar la palabra, llevar lo correcto, escuchar de manera correcta al Señor, todo esto. Pero para mí debe haber un equilibrio, un balance, en que esto también es importante en la vida de los cristianos. Exacto. Porque a través de la Biblia vemos que Dios lo seguía haciendo aún en el Nuevo Testamento, trayendo visiones, hablando acerca de su presencia. El libro de Joel lo dice que en los últimos tiempos estas cosas sucederían.
creo que sería lo que yo puedo aportar en cuanto a esto, pero sí también debemos de tomar en cuenta de que en muchas ocasiones hay carencia de esto en nuestras vidas. Ujú. No nos debemos inclinar solamente al amor, sino que debe haber también un equilibrio en que nuestra comunión, y lo que hablábamos anteriormente, nuestra comunión y nuestra conexión con Dios nos va a llevar a que lo espiritual, dice la Biblia, nuestro ser se conecte a lo espiritual. Exacto, un balance correcto entre las dos partes, ¿no? Porque claro, si uno se enfoca solo en lo espiritual, te puedes enfocar demasiado en la persona, exaltar a la persona no estaba lista, caos. Y eso pasa mucho, por eso hay muchas personas. Yo creo que la idea esta de medir la espiritualidad, porque esto yo eso lo he escuchado a muchas personas, ocurre por eso, porque la gente pone como a una persona en el top y cree como que, porque esa persona está así es como se mide la espiritualidad y así no funciona. ¿Sabes que en una ocasión, lo parte rapidito, me sucedió que una persona del entorno cristiano muy conocida, que se le considera muy espiritual, yo una vez la vi en una acción un poco cuestionable en cómo trató a otra persona en un supermercado. Entonces yo diría, bueno, ¿yo cómo lo mido? ¿Si por su acción o por lo que él hace dentro de su congregación en un momento que es usado por el Señor? Y por supuesto que yo dije, no, de esta manera es la incorrecta, entonces lo medí de esa forma. Exacto. Pero puede pasar, o sea, no puede carecer también de que tu reflejo, los frutos, lo que tú haces, tiene que ir en equilibrio con las cosas espirituales. Exacto. Exacto. Qué buena respuesta, hermanos. Bien, vamos con la última pregunta de Joel que dice, cuando hablamos de comunión, mi comunión debe ser con el Espíritu Santo, Jesús o Dios Padre, ¿no? Sabemos que son 3 en 1, pero ¿a quién me debo dirigir? Esta es una pregunta que me encanta. De hecho, hace un tiempo escuché a alguien hablar de esta misma pregunta. Y bien, la Biblia, en Juan 14:6, Efesios 2:18, Mateo 6:6, invita a orar y dirigirnos al Padre. ¿Ok? Empecemos por ahí. Jesús dijo que todo lo que da gloria al Padre también da gloria al Hijo, por Juan 13:31-32. Como es un Dios trino, a quien se dirija no es que va a molestar a los demás. No es que si yo oro al Padre, el Espíritu Santo está aquí haciendo berrinche. No se trata de eso. Y quiero mencionar justamente una historia que supongo que es inventada sobre este tema y me causó gracia. En una reunión de ancianos había un niño de 10 años que fue encomendado a orar para cerrar la reunión. Y el niño en su oración de despedida dio gracias al Padre por crucificarse por nosotros. Claro, un anciano al terminar la oración le llama la atención porque el Padre no se crucificó por nosotros y que debe aprender a orar el niño. A lo que el niño le responde, está bien, pero no estaba hablando contigo. O sea, lo cierto es que en ningún momento Jesús habla que solo se tiene que orar al Padre. No es que solamente tiene que pasar de esa manera. De hecho, dijo en un pasaje que el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Y en la Gran Comisión dice, estaré con ustedes hasta el último de la tierra. Y Jesús realmente no está con nosotros como personas, sino que el que está con nosotros es el Espíritu Santo. Así que, para concluir, lo importante es orar. Eso es mi conclusión. ¿Qué pueden decir ustedes, hermanos? Mira, yo no te voy a dar una respuesta así que bien científica con toda la cosa. Te voy a decir cómo yo hago para mi paz mental también, porque yo también me hice esa pregunta hace mucho tiempo. Yo lo que hago es que cada vez que yo me pongo a pensar, ok, quedó el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo estoy orando, yo digo gracias Espíritu Santo por ser tú el que estás aquí, Jesús. Cuando yo me refiero a las cosas de Jesús, yo digo Jesús. Cuando son con las de Dios, pero igual, cuando los cruzo no pasa nada. Tampoco es que me va a pasar nada malo, no es que el Señor me va a querer menos, se va a poner bravo porque no estoy hablándole a quien debe hablar, porque pues, los 3 son uno y lo van a entender. Pero a mí personalmente me gusta variar. A veces cuando termino mis oraciones, vengo y digo, ay, gracias Espíritu Santo, otra digo gracias Señor, otra digo gracias Jesús. O sea, yo varío, no tengo pero. Porque ninguno se sienta mal, yo lo incluyo a todos. Okay. Bueno, en principio debemos entender que la comunión, en primer lugar, debe ser una relación que implica comunicación. Entonces,
a alguien nos tenemos que dirigir. Ok. Y dicho esto, nuestra oración en primer lugar debe ser sincera. Ujú. Aunque no sepamos cómo, nuestra oración debe ser sincera. Si pensamos que aquí nos vamos a dirigir, yo creo que lo que Dios va a ver y lo que dice la Biblia es que Él mira el corazón, Ujú. en cuanto a ser sincera. Así que eso debe ser en primer lugar. Si no estamos como que muy claros o convencidos, o la respuesta que traigamos o que hayamos escuchado a alguien no nos convenza, y nos inclinemos que, bueno, la Biblia dice de esta forma, pero por otro lado dice de esta forma, debe ser sincera. Dios es Dios trino, así que el mensaje va a llegar. Exacto. De que llega. Va a llegar. Pero si nos basamos un poco en lo que habla la Biblia, uno de los ejemplos de la oración fue Jesús. Ujú. Jesús enseñó en Mateo 6, 4, 13 y Juan 16, 23, nos enseña la oración del Padre Nuestro. Así es. Y Jesús, dice la Biblia que ya Él siendo Dios encarnado y bautizado por el Espíritu Santo, que descendió sobre Él en forma de paloma, y Dios se manifestó y dijo, este es mi Hijo amado, así que en ese momento se presentaron las tres figuras que conocemos como la Trinidad. Dios el Padre donde habla, el Espíritu Santo donde desciende sobre Jesús, que era entonces Dios encarnado. Pero Jesús nos enseña a orar en esta oración al Padre. El Padre. En principio, ¿cierto? Entonces, era con quien él tenía la comunicación y con quien él sentía esa conexión, y la presencia del Espíritu Santo estaba en él. Exacto. Sí, basándonos en esto, entonces la oración que se presentaba aquí era al Padre, a Dios, Ujú. a Dios el Padre. Otra de las cosas que encontramos en la Biblia es que Jesús enseñó diciendo, lo que pidas al Padre en mi nombre. Exacto. Entonces la oración se dirigía a Dios, pero Él es el intercesor. O sea, Él es como la garantía, y Él lo mostraba de esa forma, lo que pidas al Padre. Vemos en Lucas 5, 12 y 13, donde Jesús, en un momento en que se encuentra con el leproso, le habla al leproso, y en muchas ocasiones lo vemos como una oración, pero era la persona a la que el leproso tenía como presente, podía haber conocido a Dios, y de hecho sabía que existía un Dios porque creía en que alguien lo podía sanar. Exacto. Pero escuchó que Jesús era la representación o era el Hijo de Dios en la tierra, y se dirigió a él con una súplica y le dijo, quiero ser limpio. Ujú. Y hubo una respuesta de Jesús. Ahora, esto fue una oración, fue una petición, que se puede considerar como una oración. Ujú. Fue una petición y Jesús dijo, sé limpio, y respondió a la oración. Es decir, que Jesús escuchó también una oración o una Exacto. súplica, ¿no? En Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros en nuestra oración. Hay una corriente muy fuerte que puede hacer que conozcamos, que habla acerca de la oración fuerte al Espíritu Santo. Ujú. Yo no la considero la correcta, porque la Biblia, si bien es cierto, no indica que es que el Espíritu Santo no vaya a escuchar, o como le decía, si la oración la dirigimos al Espíritu Santo, como decía Emily, gracias porque estás aquí, porque fue la promesa. Exacto. Y podemos agradecer la presencia del Señor, la presencia misma, esencia de Dios en medio de nosotros. Pero la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros en medio de nuestra oración. Ujú. Así que son como cositas de repente claves que podemos considerar. Y Judas 1:20 nos dice que la oración es en el Espíritu Santo. Ujú. O sea, directamente no nos habla de una oración directamente a Él, sino por medio de Él y con una intercesión que es Como el canal. como Jesús, ¿no? Ahora, Dios está, y como lo mencioné al principio, Dios está y se manifiesta en esta Trinidad. Si nuestra oración es sincera y busca ser escuchada, Él la va a escuchar. Así mismo. Buenísimo. Exactamente. Espero que hayan sido respondidas las preguntas y que Dios me le bendiga, hermano.